No la he recibido. Hola, ¿qué tal? Buenas noches, ¿cómo están? Un programa más de La Voz del Residente. Como siempre, bienvenidos todos. Ya son las 8:05 y estamos arrancando el programa. Agradecemos, como siempre, su valiosa participación hoy, 27 de noviembre, con un tema muy interesante que tiene que ver con cirugía general. Y el tema del día de hoy serán factores asociados a apendicitis aguda complicada en pacientes de 18 a 60 años en el Hospital General de Zona número 1, Oaxaca, durante el periodo marzo 2022 a marzo 2023. Les decía que hoy lunes 27 de noviembre, ya siendo las 8:05, nuestra persona que hoy nos acompaña y que nos va a exponer el tema es la doctora Valeria Carolina Altamirano Jiménez. La doctora actualmente es residente de cirugía. Tiene licenciatura como médico cirujano en la Universidad Regional del Sureste durante el ciclo 2012-2018. Realizó su internado médico en el Hospital General de Zona Unidad de Medicina Familiar 21 en León, su servicio social en medicina rural en San Sebastián de Tepicas en el 2018 y está cursando la especialidad en cirugía general en el Hospital General de Zona número 1 en Oaxaca. Así es que muy valiosa su participación. Agradecemos también que nos acompañe su profesora, la doctora Soledad Ramírez, y le cedo el uso de la palabra a nuestra coordinadora general del programa, la doctora Elena López Gavito. Bienvenida a las tres, buenas noches. Adelante, doctora Elena. Sí, buenas noches. Sean todos muy bienvenidos a este programa. Ya estamos con espíritu navideño, muy contentos y pues nos da muchísimo gusto darle la bienvenida a Valeria porque Valeria hizo un gran esfuerzo por presentarnos hoy su tesis y creo yo que su mentora también nos va a hacer excelentes comentarios. Y sin más preámbulo, le voy a decir que de inicio, yo voy a disminuir para poder tener mejor la pantalla. Voy a minimizar todo y le vamos dando clic como tú me vayas diciendo. Adelante, vale. Ok, gracias, doctora. Muchas gracias por permitirme esta participación en La Voz del Residente y bueno, muy agradecida con usted y la doctora Juan también, que es mi profesora titular. Bueno, como comentó usted, mi tema de tesis va encaminado básicamente a los factores asociados a la apendicitis aguda complicada. Como ya saben ustedes, pues yo pertenezco al Hospital General de Zona número 1 del estado de Oaxaca y este análisis se hizo en énfasis en un periodo de marzo 2022 a marzo 2023. La anterior, por favor. Bueno, a manera de introducción, creo que es muy importante resaltar que la apendicitis aguda es una de las patologías, las urgencias abdominales más frecuentes a nivel mundial y aparte de las que tiene una incidencia de 1.5 a 1.9 por cada 100.000 habitantes. En nuestro medio, nuestro hospital tiene una gran frecuencia, una gran incidencia, es el motivo por el cual decidí abordar este tema, encaminado a las apendicitis agudas complicadas. Comprender estos factores, de qué factores pueden modificar o no el curso de la enfermedad para que se presenten en una evolución complicada, es muy importante o es importante resaltar, debido a que se pueden tomar medidas preventivas, tanto en el diagnóstico, identificación de un diagnóstico oportuno, y pues obviamente con el consecuente manejo oportuno y el tratamiento oportuno. Entonces, es más que nada eso. Comprender estos factores, como les comenté, es fundamental para mejorar diagnóstico, manejo y toma de decisiones terapéuticas, que es en lo que se centra más que nada mi tesis. Siguiente, por favor. Bueno, aquí la justificación en lo que hago énfasis más que nada es identificar estos factores de riesgo y los predictores que conllevan una apendicitis aguda complicada. Esto, como les dije, para identificar más que nada un diagnóstico oportuno y un tratamiento oportuno y obviamente reducir las tasas de complicaciones y los resultados para los pacientes, además de disminuir pues el costo-beneficio para el hospital, ya que tienen una gran demanda y grandes insumos que conlleva para el hospital.
si no se detectan a tiempo. Bueno, este estudio puede contribuir al desarrollo de estrategias preventivas y de intervención para la incidencia de apendicitis aguda complicada. Esto nos puede servir, ¿por qué? Porque para futuras generaciones o futuras investigaciones que se aborden en el campo y generar nuevo conocimiento para los nuevos, pues para los médicos y que hagan un abordaje temprano. Siguiente, por favor. Bueno, entonces, ¿en qué se centra o cuál es el planteamiento de mi problema? Identificando que, bueno, yo que me encuentro en el área de cirugía, que la apendicitis aguda es de las patologías o las urgencias abdominales quirúrgicas más frecuentes en nuestro hospital, me resultó relevante identificar los factores demográficos, clínicos, bioquímicos y los relacionados al tratamiento que están asociados a la apendicitis aguda complicada. En pacientes incluimos un grupo de edad de 18 a 60 años en el Hospital General de Zona número 1, en el periodo que ya comenté previamente. Siguiente, por favor. Esos son como tal el planteamiento, la pregunta que me formulé y el objetivo general. De esto sacamos objetivos generales y específicos. El general y el más importante, pues del que estamos hablando, es los factores, ¿no? Identificar y cuantificar estos factores y que si tienen una contribución significativa al desarrollo de apendicitis aguda complicada en el lapso y en el rango de edad que ya comenté. Siguiente, por favor. Bueno, aquí es muy importante tomar en cuenta los objetivos específicos, porque es en base a todos los resultados que vamos a obtener. Aquí, por ejemplo, el primer punto, el primer objetivo que tenemos en cuenta es establecer la distribución por edad y sexo de los pacientes que son diagnosticados con apendicitis aguda complicada. ¿Por qué? Porque esto lo vamos a retomar con algunas referencias de la bibliografía que nos hacen énfasis a que realmente sí existe correlación o no de estos puntos que fueron analizados en este trabajo. Pueden dar la anterior, por favor. Entonces, aparte de ese punto que es uno de los, bueno, yo creo que todos son importantes, al final van a ver en cuanto a los resultados. Anterior, por favor. También es muy importante, aparte de identificar la edad y el sexo, la relación que tiene el tiempo de evolución de los síntomas y el diagnóstico de la apendicitis aguda complicada. Además de si estos pacientes tuvieron uso de medicación previa antes de la valoración en urgencia. Entonces, si tomaron previamente analgésicos, antibióticos o ambos. Identificar también el factor de riesgo más frecuentemente asociado a apendicitis, que es el de estudio que va encaminado a identificar esto, ¿no? Y determinar las comorbilidades más frecuentes que se ven asociadas en estos pacientes. Por último, el último punto, el objetivo a tomar en cuenta es establecer si existe relación en alteraciones de parámetros bioquímicos. Aquí generalmente tomamos en cuenta la leucocitosis. ¿Por qué? Porque de todos los pacientes existen, bueno, como ya sabemos, muchas clasificaciones para diagnóstico clínico de apendicitis. Sin embargo, con la ayuda de algunos estudios de parámetros bioquímicos nos dimos cuenta que pues estos pacientes únicamente contaban con una biometría hemática y tiempos de coagulación. Entonces, dimos por excluido otras clasificaciones para el diagnóstico de la apendicitis aguda. Siguiente, por favor. Bueno, aquí formulamos una hipótesis, que es si existen factores específicos en la población del Hospital General de Zona número 1 en Oaxaca asociados a apendicitis aguda complicada en pacientes de 18 a 60 años. Y pues nuestra hipótesis nula, por ende, es que si no existen factores específicos en la población en determinados tiempos de edad. Siguiente, por favor. Bueno, para nuestro estudio, este estudio se trata de un estudio observacional, retrospectivo y transversal que se realizó en el Hospital General de Zona número 1. Todos los datos se centraron en identificar estos factores, como ya mencioné. Todo se recabó a partir de los expedientes clínicos, toda la información. Y el tamaño de la muestra se estuvo de acuerdo a la estadística para poblaciones finitas. Este nos dio un total de 106 pacientes, donde fueron excluidos únicamente 6 pacientes. Siguientes, por favor. Los pacientes ahí, los criterios de exclusión que fueron tomados en cuenta fueron pacientes oncológicos, inmunosuprimidos y nefróticos. En los criterios de inclusión, como pueden ver adelante, tomamos en cuenta un diagnóstico postquirúrgico de apendicitis aguda complicada. Como les comenté, todos estos datos
fueron recabados del expediente clínico, entonces se identificó solo los pacientes que cursaban con este diagnóstico. La edad, como ya había comentado, de 18 a 60 años, el sexo indistinto y pacientes que ya han sido únicamente operados en el hospital en marzo del 2022 a marzo de 2023. Siguiente, por favor. Dentro de las variables de estudio a analizar, pues incluimos el diagnóstico como tal de apendicitis aguda complicada, la edad del paciente en el rango de 18 a 60 años, el sexo, como les comenté, indistinto, el tiempo de evolución de la apendicitis. Aquí hicimos una categoría en clasificar los pacientes de menos de 24 horas, de 48 horas, 72 horas y más de 96 horas. Lo incluimos en cuatro rangos. La administración previa de medicamentos también es una variable a incluir, que como les comenté, incluye si tomaron analgésicos, antibióticos o ambos. Y las comorbilidades asociadas. Dentro de estas, pues en los resultados ya les voy a explicar más adelante cuáles fueron las más frecuentes. Y los parámetros bioquímicos, como ya habíamos comentado, que hicimos énfasis nada más en los leucocitos. Siguiente, por favor. Aquí, como pueden ver, hay una pequeña tabla. Y a partir de esa tabla fueron capturados todos los datos a partir de los expedientes clínicos. Y aquí se pueden ver, pues incluyen todas las variables comentadas. Esta tabla fue, bueno, supervisada e integrada por cirujanos expertos en el hospital, en el área de cirugía, y aprobada por ellos para la reproducción de datos, donde incluimos la edad, el sexo, la comorbilidad asociada, el tratamiento médico previo, la toma de medicamentos, los marcadores bioquímicos. Aquí incluimos también el estudio de imagen. Contaban con un estudio que fue tomografía o ultrasonido para corroborar el diagnóstico, la técnica quirúrgica empleada y fueron referidos de un primer nivel. Siguiente, por favor. Bueno, toda esta información que más adelante se las cuento, en unos momentos yo se las voy a desglosar, fue codificada y elaborada, cuando todos los datos fueron capturados a partir del programa SPSS-P25 y se realizó un análisis univariado de todos estos datos a partir de medición de frecuencias de las variables categóricas y un análisis bivariado a través de chi cuadrado. Siguiente, por favor. Bueno, esto es una breve, una introducción de todo los aspectos generales de mi estudio, y ahora voy a incluir los resultados. Siguiente, por favor. Bueno, aquí creo que esto es lo más relevante de todo, porque pues aquí, como les comenté al inicio, podemos integrar los aspectos bibliográficos que se recabaron del marco teórico y si se correlacionan con los resultados que obtuve de mi estudio. Aquí, si se dan cuenta, vamos a la primer variable a analizar es la edad. Aquí es muy importante, ¿por qué? Porque en la bibliografía nos dice que la edad más frecuente de presentación de la apendicitis aguda es de los 15 a los 35 años. Si se dan cuenta, aquí hay una prevalencia, bueno, un valor del 56% en la categoría de 18 a 31 años. Aquí cabe resaltar que igual fueron divididos los pacientes por grupos de edades. Los dividí en tres categorías, de 18 a 31 años, de 32 a 45 años y 46 a 60 años. Si se dan cuenta, como les dije, el predominio fue de los 18 a 31 años, que lo podemos corroborar con la literatura, y en segundo lugar de los 46 a los 60 años en el 28%. Entonces, pues aquí pues sí es relevante. ¿Por qué? Porque lo podemos, lo descrito en la literatura también se presenta pues en los estudios con los pacientes, ¿no? Y del hospital de zona estudiado. Siguiente, por favor. Bueno, aquí otra variable a determinar es el género. Aparte de la edad determinada, también el género tiene un importante valor. Es más frecuente en el género masculino en un 8.6% contra el género femenino en un 6.7%. Y se pueden dar cuenta en esta tabla que muestro, en mi estudio de los 106 pacientes estudiados, 54% corresponde al sexo masculino y el 46% al sexo femenino. Entonces, pues igual, otro punto a favor porque, corroboramos que es más frecuente en el sexo masculino. Siguiente, por favor. En cuanto a la comorbilidad asociada, al inicio, bueno, como les comenté,
el objetivo de este estudio era identificar los factores. En cuanto a la bibliografía, yo encontré que pues diversas patologías pueden modificar el cuadro clínico y hacer que haya una presentación atípica o que los pacientes lleguen en estadios más avanzados. Esto es asociado a ciertas comorbilidades como pacientes diabéticos o con alguna otra comorbilidad como hipertensión, hipotiroidismo. Sin embargo, en esta tabla, si se dan cuenta, solamente el 9% fueron asociados a padecimientos, bueno, pacientes diabéticos. Y de ahí el 75% fueron no asociados a alguna patología, bueno, el 75, no asociados a alguna patología o alguna comorbilidad como tal. Entonces, esta como tal, este factor se excluye. ¿Por qué? Porque así podemos identificar que no incluye alguna comorbilidad asociada en cuanto al desarrollo de la apendicitis aguda complicada. Siguiente, por favor. Bueno, en cuanto al tratamiento médico previo, este creo que es de las variables más importantes que vamos a tomar en cuenta. ¿Por qué? Porque si se pueden dar cuenta, en un 83% va asociado a que tomaron alguna medicación previa antes de su valoración en urgencia. Y solo un 17% no recibió tratamiento previo. Esto es muy importante y relevante. ¿Por qué? Porque en la literatura refieren que el tener un tratamiento médico previo, ya sea analgésico o antibiótico o ambos, aumenta 23% o 23 veces más la probabilidad de que se perfore el apéndice. Y con esto, consecuentemente, la clasificaríamos como una apendicitis aguda complicada. Entonces, esto es muy relevante por eso mismo. Entonces, 83% y tuvo medicación. Siguiente, por favor. Bueno, otro factor que va de la mano con la medicación es el tiempo de evolución y son las dos variables más importantes del estudio. ¿Por qué? Como les comenté, clasifiqué en 4 periodos el tiempo de evolución: 24 horas, 48, 72 y mayor o igual a 96 horas. Al mismo tiempo, en las referencias bibliográficas que hago mención de acuerdo a los estudios a la bibliografía que vienen adyacentes, comenta que la presentación de apendicitis aguda complicada se presenta en pacientes de más de 48 horas de evolución. Se dan cuenta, aquí tenemos un porcentaje de 42% para el total de los pacientes. Y bueno, se dan cuenta 72 horas, un 11%, y mayor o igual a 96 horas, un 13%. Se dan cuenta, hay mayor prevalencia de entre más tiempo que se presente una apendicitis aguda complicada. Esto va muy de la mano de la automedicación o el tratamiento previo que ya han recibido. ¿Por qué? Porque, pues, como sabemos, si se toman medicamentos, ya sea antibiótico o analgésico, puede modificar el cuadro y por ende retrasar la atención médica y pues obviamente aumenta el tiempo de evolución de la enfermedad. Siguiente, por favor. Bueno, aquí el parámetro, como les comenté, el valor de leucocitos, tiene cierta influencia, sí, como variables, pero no nos resultó significativo el valor. Por ejemplo, nosotros podemos pensar que una leucocitosis nos va a hablar periodo temprano o en una apendicitis aguda complicada, más de 15,000 de que haya un cuadro complejo, complicado. Sin embargo, si se pueden dar cuenta, de 7,000, aquí igual dividí en 3 parámetros: de 7,000 a 13,000 leucocitos, 14,000 a 19,000 y 20,000 a 25,000. Solo un 34% para leucocitos de 7,000 a 13,000, un 52% para 14,000 a 19,000 y un 14% para 20,000 a 25,000. Se dan cuenta, el mayor rango fue de 14 a 19,000 leucos para apendicitis aguda complicada. Esto realmente no tiene mucha relevancia o mucha significancia. ¿Por qué? Porque son cuadros complicados y generalmente esperaríamos haber encontrado todos con una leucocitosis por lo menos franca de mayor de 14,000, por un cuadro complejo, pero también aquí pueden influir otros factores como la automedicación o la medicación o tratamiento previo que hayan recibido los pacientes, ya sea de un médico particular o su unidad médica familiar, que vamos a ver adelante. Siguiente, por favor. Bueno, aquí si se dan cuenta, el diagnóstico como tal, que para incluir a los pacientes, fue el diagnóstico de apendicitis aguda complicada, pero tomado del expediente clínico, donde se podía validar a partir de la fase en la que se encontraba. Como ya sabemos, la fase
complicada incluye la fase 3 y 4 para clasificarla como complicada, y de ahí fuimos tomando del diagnóstico postquirúrgico el diagnóstico. Entonces, si se dan cuenta, la fase 3 tuvo mayor predominio en un 71% y la fase 4 en un 29%. Aquí podemos darnos cuenta que pues se trataban de, para dividir más que nada y valorar en cuanto al manejo, que en la fase 3 tuvo mayor predominio, y la fase 4, que ya eran apéndices perforadas, pues tuvo una menor incidencia. Siguiente, por favor. Bueno, aquí si se dan cuenta, en 71% teníamos la fase 3. Aquí que es relevante en cuanto a la técnica quirúrgica empleada, aquí del expediente clínico de récord quirúrgico fueron recabadas las cuatro técnicas que más emplearon, que fueron Pouchet, Halsted, Superman y Parker. Se dan cuenta, en un 82% predominó la técnica Pouchet. Esto nos habla, y como les comenté, en correlación con la fase, en que la fase 3 era un 71% y la técnica Pouchet empleada, que probablemente pues nos habla de que la base estaba íntegra, que estaba perforada, a lo mejor en algunos casos con el 29% en la fase 4, pero que la base estaba íntegra. Entonces ahí pues sí no fueron analizados o tomados más datos, pero podemos tomar como conclusión que fue esa fase la que predominó de acuerdo a la, perdón, de acuerdo, la técnica fue empleada de acuerdo a la fase. El uso de drenaje también es, bueno, controversial el uso. Independientemente, pues depende del criterio del cirujano, porque actualmente se ve que no reduce la tasa de accesos o colecciones intraabdominales posterior a una apendicectomía, a una apendicitis aguda complicada. Entonces, aquí solamente el 38% utilizó drenaje, y contra un 62% que no utilizó drenaje. Nada más esto es como extra que se tomó de los expedientes de acuerdo a la fase y a la técnica utilizada. Siguiente, por favor. Otra de las variables más importantes que creemos relevante para este estudio, aparte de una que voy a comentar en las conclusiones, es la referencia del primer nivel. Aquí es muy importante, si se dieron cuenta, la mayoría de los pacientes tenían un tratamiento médico previo. Aquí no se pudo determinar si había sido por parte de su unidad médica, como tal en las notas, o si era de pues, automedicación. Entonces, esto es importante, ¿por qué? Porque aquí nos llama la atención, no es de relevancia para nuestro hospital de zona, hacer énfasis si realmente las unidades de primer nivel están recibiendo oportunamente a estos pacientes y si los pacientes están acudiendo oportunamente. Entonces, se dan cuenta, contamos con estas UNF dentro del estado de Oaxaca. El 82% no fue referido de un primer nivel y el resto sí lo fue. Entonces, si se dan cuenta, es una minoría de los pacientes que fueron referidos. Esto es muy importante. También sirve, como les comenté, tanto el manejo como el tratamiento de una apéndice complicada, pues genera costos para la institución. Entonces, y obviamente la recuperación pues tardía del paciente y mayor complicaciones. Entonces, es importante referir a estos pacientes oportunamente para evitar estas complicaciones y también que sean diagnosticados a tiempo. Así incluyen muchos factores, dependen desde los propios del paciente como los del hospital que no sean referidos a tiempo, que lo vamos a ver adelante. Bueno, esto sería todo en cuanto a los resultados. Se dan cuenta, fuimos analizando uno a uno para poder generar las conclusiones. ¿Qué es lo más importante aquí? Bueno, como les dije, mi principal objetivo era identificar los factores que se asocian a apendicitis aguda complicada, y sí, se determinaron, son dos: el tiempo de evolución y el uso de medicación previa. Que esto va de la mano de la literatura, que los toma como los dos factores más importantes asociados a apendicitis aguda complicada. Entonces, el tiempo de evolución, generalmente mayor a 48 horas, y el uso de medicación previa, como les comenté, aumenta 23 veces el riesgo de perforación en pacientes que consumen medicamentos previos. Entonces, ambos están interconectados. ¿Por qué? Porque, como les comenté, el uso de analgésicos, antibióticos, puede modificar el cuadro clínico y, por ende, pues, retrasar la atención médica. Ahora, nuestros hallazgos, como vimos anteriormente, están centrados a que la apendicitis aguda complicada fue diagnosticada más frecuente en un grupo de edad de 18 a 31 años,
y con mayor incidencia en el género masculino, que igual se corrobora o se reafirma con la literatura. Aquí el valor que no, que descartamos como tal es la leucocitosis, porque pues no fue relevante, un factor indispensable para el diagnóstico, ya sea por múltiples causas que se hayan excluido. Y aquí la fase macroscópica visual en el diagnóstico de apendicitis aguda sí se asoció su manejo en cuanto a la fase descrita. Y bueno, aquí es muy importante hacer énfasis en que la atención médica de primer nivel es muy importante agilizar, identificar o abordar a un mayor número de pacientes para dar una valoración oportuna y, como les comenté, un tratamiento oportuno y evitar que esos pacientes se compliquen y lleguen en los estados bueno, en fases complicadas, ¿no? Entonces, esto creo que tiene mayor relevancia porque tal vez este tema podría valorarse en otros estudios subsecuentes para buscar realmente el factor o la causa por la cual los pacientes no acuden a valoración a unidades de primer nivel o por qué también los hospitales de primer nivel no retiran a sus pacientes oportunamente, ya sea por la sobrecarga de trabajo, por el número de consultas, pues retrasos en los insumos que no puedan dar las consultas. Entonces yo creo que valdría la pena también eso después, bueno, que se generen estudios subsecuentes para identificar esas causas. Y bueno, eso sería todo. Pues voy a dejar de compartir tu pantalla y pues vamos a dar la oportunidad. Voy a presentar a la mentora que de alguna manera, pues ella fue el motorcito para que nos hicieras el favor de estar con nosotros. Para mí es todo un gusto presentar a Sol. Sol, pues es desde luego que es médico cirujano, especialista en cirugía general, pero también tiene adiestramiento y cursos del CEGMI en cirugía de mínima invasión. Y además ha incursionado en otras ramas del conocimiento, como la antropología, lo que le ha hecho ser pues partícipe de algunos eventos en el tema de antropología social en medicina. Y pues también estuvo en un taller de narración de historias, que también se me hace interesante. Y pues actualmente trabaja en el hospital donde tú laboras en Oaxaca y es la jefa del curso de posgrado. Y sin más preámbulo, le vamos a pedir a Sol que nos haga un comentario sobre la presentación de Valeria y, y qué crees que sería bueno para seguir el estudio o alguna otra idea que tú tengas, Sol, al respecto. Adelante, Sol. Muchas gracias, doctora. Gracias, saludos a todos los que comparten con nosotras hoy pues este momento. Le agradezco mucho, doctora Elena, porque como siempre le digo cuando estoy con ustedes, pues es el impulso para muchos de nosotros para seguir trabajando, para seguir empujando desde nuestras trincheras a a los muchachos, y eso para mí es muy importante tenerla como guía. Eh, Laboro en el Hospital General de Zona número 1 del IMSS desde hace 3 años, y el tema de Valeria, pues desde que ella lo empezó a plantear, a mí me pareció muy importante porque, bueno, yo le quiero comentar que esta es nuestra primera generación de residentes que está saliendo del hospital. De hecho, Valeria es la primera generación de egresados, y pues estamos muy contentos también porque se nos ha dado la oportunidad como hospital sede de tener pues esta formación con ellos, y pues junto con ellos estamos aprendiendo. Este tema, a pesar de ser un tema que es frecuente, que posiblemente haya sido muchas veces tratado en muchos foros y que pareciera que ya no se le debe tratar más porque ya se conoció todo, cuando ella me lo propone a mí, me parece importante porque la sede en la que estamos, una de las patologías más frecuentes, y yo creo que no solamente de nosotros, sino de muchos de los aquí presentes, pues es la apendicitis aguda. Finalmente,
la complicación, pues puede, como conocemos en los años de experiencia, hemos observado cualquier cantidad de complicaciones que van desde las sencillas, las que se resuelven en pocos días, hasta las complicaciones graves que incluso pues pueden involucrar incapacidad o incluso muerte de los pacientes. Entonces, el hecho de saber en nuestra población en específico, en Oaxaca, qué es lo que está pasando con las apendicitis aguda, y aquí tiene mucho que ver lo que usted mencionó, doctora Elena, el pensamiento como antropóloga médica me lleva mucho hacia pensar cuál es el comportamiento de nuestros pacientes en realidad, a los derechohabientes a los que nosotros nos estamos refiriendo. Nuestro estado, como ustedes saben, es un estado de una orografía complicada, es un estado que tiene 8 regiones y el hospital en el que nosotros laboramos es un hospital de segundo nivel de atención en donde recibimos pues prácticamente todas las referencias del estado. Entonces, y las referencias, y aquí quiero hacer hincapié, muchas veces nos llegan las complicaciones de otros de los hospitales generales de zona. Es importante para mí, sobre todo, uno de los hallazgos que encontró Valeria, digo, obviamente los factores que se relacionan a la complicación, pues son parecidos posiblemente a muchas otras poblaciones, pero en esta población en particular, creo que lo más importante que se puede recalcar aquí es por qué la gente no acude a su primer nivel de atención durante esas primeras 24 a 48 horas, ¿no? Que serían las ideales para poder hacer una referencia temprana y bajar este número de complicaciones. Aquí yo me atrevo a decir, y ese es uno de los puntos de partida para siguientes estudios, como tú misma acabas de decir, ¿no? Em, ¿Qué se podría hacer para saber por qué la gente no acude? Es estudiar algo que se llama la carrera de atención del enfermo. En este caso, la carrera de atención de la apendicitis aguda en Oaxaca es muy complicada. ¿Por qué? Me atrevo a hacer como hipótesis preliminares. Nuestra gente está acostumbrada, y así como otras poblaciones, a atenderse en ese primer instante del dolor, atenderse ya sea en consulta privada, en consultorios, muy frecuentemente en consultorios de farmacias similares, ¿no? Y hasta un tercer punto aparecen dentro de las UMFs, que son pues las unidades médicas de atención, en donde pues la principal queja es la tardanza, ¿no? La tardanza en la atención. Entonces, ¿qué es lo que yo me atrevo a pensar que está sucediendo aquí? Pues es una falla en el diagnóstico oportuno, en el tiempo del diagnóstico oportuno. Y yo creo que este es un estudio que se debería seguir pues a mayor profundidad, a pesar de no ser algo técnico, algo quirúrgico a lo que nos estamos enfrentando diariamente. Yo creo que es un estudio que sí se podría llevar a cabo posteriormente, seguirlo en cuanto a un enfoque más, pues sí, antropológico y social, ¿no? Entonces, yo felicito mucho a Valeria porque pues hasta estos 4 años hemos vivido muchas cosas juntas y pues bueno, está ella concluyendo ya estos 4 años de preparación y yo auguro en ella pues un gran futuro. Entonces, muchas gracias nuevamente, doctora Elena. Gracias. No, algo que pues nos va a quedar la tarea de hacer es qué tanto valdría la pena tú como antropóloga y como parte de esta tarea quirúrgica que tenemos todos, la posibilidad de informar a la población lo importante, hacer llegar a la población lo importante que es atenderse a tiempo de una apendicitis, porque lo dijeron atinadamente, incidir en el tiempo de la historia natural de la enfermedad en el horizonte clínico para evitar que tengamos una enfermedad grave o mortal per se, es precisamente tratarlo oportunamente. Y pues esto que estamos comentando aquí, con muy pocos elementos, podemos concluir que es un padecimiento que nos interesa que la población sepa que debe recurrir a la persona indicada. Y pues bueno, voy a pedirles
a los asistentes. Ya hay aquí dos personas con la mano levantada. Déjame ver quién quiere hacer algún comentario para que le abran el micrófono. Mira, aquí está un comentario de la doctora Karina Sánchez, que felicita tanto a Sol como a Valeria, y la sugerencia que nos está dando es que, dado que el gran tamaño, podrían aplicar una clasificación de Klebiel-Dindo para definir las complicaciones que tuvieron con mayor solidez científica, y que Valeria, en el caso de apendicitis, en que en el momento indicas que se haga algo más que pues nosotros sabemos cuando hay perforación cerca de la base, si haces una hemicolectomía, una hilostomía. ¿Qué contestas al respecto, Valeria? Bueno, sí, justo estoy viendo eso de la clasificación que refiere la doctora para definir las complicaciones que se tuvieron. Sin embargo, realmente no se identificaron las complicaciones, únicamente, como les comenté, el diagnóstico postquirúrgico de apendicitis aguda complicada. O sea, no se vieron complicaciones postquirúrgicas o relacionadas al padecimiento, sino el diagnóstico postquirúrgico como tal. Por eso ya no se pudo englobar estas complicaciones. Sí, Armando, ¿le puedes abrir el micrófono a la doctora Rosa María Guzmán, que quiere aportar de viva voz? No, también la doctora Adriana Mansur felicita tanto a Valeria como a Sol, ¿verdad? Por tener esta primera generación de egresados. Ya puedes hablar. Prende tu micrófono, Rosy, ya te permiten Listo, hablar. así es. Adelante. Muchísimas gracias por permitirme estar con ustedes. De veras, muchas felicidades tanto a Valeria como Sol. Obviamente, ver a mujeres tan emprendedoras en una conjunción de juventud más experiencia es realmente una mancuerna sensacional. Muchísimas felicidades. A mí me gustaría hacer comentarios, pero pensando también en el seguimiento, sobre todo a Sol, que estás allí en el hospital, y también pensando, bueno, en Valeria, que posiblemente pudiera dar continuidad a su carrera allí o en otro sitio, simplemente llevarse esas ideas. Fíjate, a mí me hubiera encantado que no excluyeran a los pacientes con inmunosupresión, porque actualmente tenemos un gran número ya de pacientes con comorbilidades que requieren ese tipo de tratamiento, especialmente todos los procesos crónicos degenerativos, empezando por artritis reumatoide, lupus, esclerosis, etcétera, y además otros de índole gastrointestinal que nos hubieran sido tan interesantes. Tenemos pacientes también con Crohn, con CUSI, etcétera. Entonces, estos pacientes también son candidatos a estudiarse, y sobre todo ahora que ya tenemos otros elementos, entonces, pues aprovecharlos. Obviamente el antibiótico es un problema porque los pacientes se automedican, y entonces seguimos sin tener un control, y eso es un grito ya para tratar de hacer políticas a nivel hospitalarias, y que ustedes tengan la batuta para establecer también rutas diagnósticas, criterios, recomendaciones, políticas, o como ustedes le gusten llamar, a fin de que trabajen de la mano con las UMF. Definitivamente es sensacional saber cómo están trabajando las UMFs, pero a mí me hubiera gustado más saber cómo está trabajando el hospital, cuánto tiempo estuvieron estos pacientes en el área de urgencias, cuánto tardó en promedio realmente de hacer el diagnóstico el cirujano, sobre todo en aquellos pacientes que no tenían leucocitosis y que estaban con analgésicos, que estaban con antibiótico. ¿Qué tanto contribuyeron estos factores a alargar el tiempo de evolución? Otra cosa también, los tiempos de estancia hospitalaria, cuánto tiempo estuvieron allí, y algo fundamental, cuántos registros hubo de infección del sitio quirúrgico, si verdaderamente se notificó, si no se notificó, si estos pacientes saliendo ya de la cirugía estuvieron X tiempo en los servicios quirúrgicos a su cargo, y de allí los mandaron ya a las unidades de medicina familiar para retiro de suturas, y los volvieron a ver. ¿Qué es lo que está sucediendo? Porque el problema de las infecciones del sitio quirúrgico es que en los hospitales seguimos observando
que las cifras son bajísimas, todos nos reportan que tienen 0.3, 0.5 y sabemos que eso no es una realidad y estamos hablando además de cuadros de apendicitis complicada, entonces sí sería muy interesante saber ese tipo de datos y además también pues hacer el seguimiento correspondiente, o sea, todos esos pacientes pues establecer también las directrices necesarias a nivel hospitalario para que se vuelvan a ver en el posoperatorio en sus hospitales, porque pues no es prudente que todo esto se le esté remitiendo a las unidades de medicina familiar y luego regresan a los hospitales ya con otro tipo de diagnósticos. Sobre todo porque sabemos que las complicaciones esperadas realmente ya en una apendicitis complicada ahorita en el 2023 en este siglo XXI, bueno, pues sería catastróficas, catastróficas. Entonces tenemos que estar muy atentos. Me encantaría, Vale, también que hagas una revisión sobre los posibles escenarios a los que te pudiste haber enfrentado o a los que te vas a poder enfrentar si siguen los pacientes utilizando analgésicos y antibióticos y estos retrasos, sobre todo pacientes con abdomen catastrófico, con fístulas, con fascitis necrosantes de los tejidos blandos, con problemas de estas sepsis retroabdominales tan terribles en aquellos pacientes que tienen poco dolor porque el apéndice se encuentra colocada precisamente a nivel retroperitoneal o que se confunde con otro tipo de cuadros. Entonces, pues básicamente serían esas recomendaciones y no sin antes me despido nuevamente felicitándolas y exhortándote, Vale, a que sigas con ese espíritu investigador y a ti, Sol, también con este ánimo de apoyar a tus residentes, a estimularlos para que sigan escribiendo y a generar ese sentimiento de construcción de nuevos conceptos, que eso es el siguiente paso, ¿vale? Un abrazo y un beso para las dos. Gracias, Elenita, por estar y darme este permiso de compartir estas palabras con ustedes. No, pues Muchas muchas gracias, gracias, doctor. muy atinadamente, porque realmente algo que a nosotros nos preocupa y nos ocupa es que muchas veces el paciente pensamos que todo le fue bien, pero no tenemos el seguimiento. Eso que planteó Rosa María es muy importante y sobre todo en un esquema de atención institucional, porque en el medio privado es muchísimo más fácil dar este seguimiento. Pero ampliando un poquito el panorama, saber el diagnóstico posoperatorio, qué pacientes tuvieron alguna complicación y sobre todo la infección del sitio de herida quirúrgica, aquellos que se enmascaró el cuadro, porque nosotros hemos tenido casos en pacientes sobre todo de la tercera edad o los pacientes inmunodeprimidos con morbilidades, que a veces el diagnóstico no es tan sencillo y van y una, dos y tres veces a urgencias. Entonces, esto que lo estamos viendo creo que es muy importante y si pudieras agregarle algo más como el tiempo que estuvo internado, qué complicaciones tuvieron, pues todavía tenemos algunos meses de oportunidad para ampliar el contenido de tu tesis y pues realmente a mí sí me encantaría una correlación con el estudio histopatológico, el estadio clínico y todos los demás parámetros. Algo que a veces se nos olvida, que son los niveles de evidencia, que es la clínica. Todavía, a pesar que hace más de 200 años, Mertel describió el primer cuadro así clínico de apendicitis, todavía sigue siendo el diagnóstico clínico muy importante y sobre todo que están residentes y mentores aquí, es muy importante seguir insistiendo en nada de que vele haciendo estudios de imagen, tómale hasta la tomografía y muchas veces han obviado lo que es la obligación de medios, que primero es hacer una buena historia clínica y una revisión. ¿Qué opinas al respecto, Ale? Sí, creo que es muy importante lo que comentaba la doctora, igual doctora, que no se valoró, bueno, el manejo postquirúrgico, pues ya no se siguió ya no se le dio continuidad más que nada.
Y eso es importante, como dicen ustedes, para las complicaciones, tanto abscesos, colecciones, infección de sitio quirúrgico, o pacientes que desarrollaran fístulas, ¿no? De los perforados probablemente, o con la base pues friable. En el PRE creo que sí puede haber también incluido, como comentan, pues el tiempo de espera en urgencias. Generalmente sabemos que no pueden estar más de 12 horas los pacientes en urgencias, pero pues en un hospital de zona como el nuestro, hay pacientes que duran hasta 5 días en urgencias, ¿no? Y como dice usted, la doctora, igual los pacientes inmunosuprimidos o algo que el diagnóstico es más atípico o incierto, es cuando estamos pidiendo estudios, dejamos la evolución, pues eso retrasa también el diagnóstico. Creo que eso también hubiera valido la pena incluir en el estudio el tiempo de espera y pues a pacientes también ampliar el rango de los pacientes estudiados. Pues tienen muchas felicitaciones. También la doctora Teresa del Niño Jesús Vázquez, buenas noches, felicidades. Ya con el entusiasmo por la investigación y su maestra Sol, durante la cirugía, ¿tuvieron casos con signos positivos que durante la cirugía no fue apendicitis? ¿O todas fueron apendicitis? No, sí, todas fueron apendicitis. Sí, dice que en caso de que, no, pues si nosotros sabemos que el apendicitis diagnosticada es igual a apendicitis operada, pero sobre todo en ese grupo de edades tan particular que es que puede haber alguna causa ginecológica. ¿Tú qué opinas al respecto, Sol, para dar seguimiento puntual a la sesión? Ya nos quedan algunos minutos, pero realmente han sido comentarios muy positivos los que han hecho. Pues yo agradezco a todos a todas las doctoras que han opinado. Le agradezco mucho los comentarios del chat. Créeme que estoy yo tomando nota de todo lo que vamos a agregar porque afortunadamente pues nos vamos a nutrir de su experiencia para poder hacer todavía más, pues más valiosa esta tesis y que sea sobre todo más útil a nuestra población, ¿no? A nuestra población en la ciudad de Oaxaca. A ver si. Bueno, pues vamos a dar por concluida la sesión. Te invitamos a que puedas hacerle un poquito, eh, podríamos decir, más amplio el estudio con estas observaciones. Y pues las felicitamos a las dos y pues realmente quisiera yo que todas nos conectáramos el día 4 porque vamos a tener una gran sesión por parte de nuestra querida amiga, la doctora Irma Sánchez Montes, que pues realmente me gustaría mucho que todos estuviéramos porque habla él del panorama de las hernias de pared abdominal. Creo que David, un asistente, está comentando, podrían aportar, dice, muy importante, excelente exposición, saludos a todos. En relación a lo médico legal, no importa que no haya sido apendicitis y clínicamente era una apendicitis, porque estamos obligados a los medios, no a los resultados. Nosotros estamos obligados precisamente a hacer una buena historia clínica, integrar un diagnóstico, un pronóstico y un tratamiento, más no a generar una expectativa de una garantía ni sobre el diagnóstico ni sobre la terapéutica. Entonces, si nosotros cubrimos bien nuestras obligaciones de medios, haciendo bien la historia clínica, una buena nota preoperatoria, una buena nota prescriptiva, no importaría, y sobre todo en este grupo de edades que son mujeres que pueden tener muchas causas que puedan hacer este diagnóstico diferencial, no habría ningún problema, ¿verdad? Y pues bueno, las esperamos entonces la próxima semana. Nos vemos y muchísimo gusto a todas las que estuvieron el día de hoy. Les agradecemos sobremanera que se hayan tomado la molestia de. Había otra persona que está. Ah, David, ¿querías comentar algo, David? Yo creo que está enchufado allá. ¿Le podemos dar oportunidad o quieres decir algo, David? David Díaz. Creo que sí quería participar. Ya tiene el micrófono abierto.
Hola, ¿Dónde me siento? Sí, ¿sí me David. oigo o no me oigo? Sí, se oye, David. Hola, pues bueno, primero que nada, buenas noches, felicitar a la doctora Valeria por tan bonita exposición, también a la doctora Soledad, una gran doctora. Gracias a Dios tengo el gusto de coincidir con ellas día a día. Y pues quisiera nada más recalcar como un punto extra que muchas regiones de Oaxaca, Chiapas, Guerrero, algunas zonas de Veracruz, que son estados en los que quizás hay pues zonas con un poco nivel socioeconómico. Un punto importante podría ser la medicina preventiva, en la cual muchas ocasiones los pacientes, por una u otra razón, razones culturales, socioeconómicas, pues no van a consulta, eh, dejan pasar el dolor, se automedican como comentaban. Pues yo creo que eso sería algo fundamental tanto para hacer el diagnóstico, retrasar más bien, pues sí, hacer el diagnóstico oportuno, tener un tiempo más corto en el que el paciente llega a un hospital de segundo nivel y obtener pues la cirugía más rápida y con ello prevenir un sinnúmero de complicaciones. Claro, están las comorbilidades, pero creo que si hacemos un hincapié en esto, podría ser una diferencia muy grande. Lo que quería aportar, saludar. Muchas gracias y pues muy bonita explicación y exposición. Buenas noches a todos. Pasen la voz para que los residentes también se conecten, porque este programa, por eso se llama La Voz del Residente. Quien más aprendió el día de hoy fue Valeria, porque tuvo que enfrentarse a hacer un poquito de estudio en su tesis, pero además el tener el valor de exponerla, que eso es muy importante, y pues muchas felicidades y un agradecimiento muy especial a todas las personas que hoy se conectaron. Un mensaje final, Valeria, a tus compañeros residentes que están conectados. Pues muchas gracias a todos por permitirme esta oportunidad bueno, de explicar o tener la ponencia de mi tema. Y creo que sí me llevo pues, varios puntos a favor, tanto de mejora de mi estudio y para estudios subsecuentes. Les agradezco a todos mucho. La doctora Irma Sánchez te felicita por esa inquietud sobre ya empezar a investigar. Felicidades. Y Sol, para ya cerrar el programa, ¿algún mensaje? Pues yo quiero nuevamente felicitar a Valeria y animar a todos. En esa ocasión estuvieron algunos de los residentes del hospital presentes y quisiera pues nuevamente reforzar el hecho de que estén presentes en cada una de estas presentaciones porque de verdad es un foro bien importante. Agradecerle a usted el que siga con ese ánimo, con ese ímpetu y pues que nos siga dando este foro por muchos años más, porque la verdad los residentes lo necesitan y los residentes de provincia todavía más. Así Bueno, es. pues vamos a intercalar las sesiones de las maestras y la próxima semana tendremos a una maestra, a la doctora Irma Sánchez, que nos va a hablar del panorama actual de las etnias, como ya están ustedes cordialmente invitados, el 4 de diciembre, mismo lugar, misma hora y nada más, eh, pues me despido esta noche y les mando un fuerte saludo y agradecimiento a todos los que se conectaron. Buenas noches. Si quieres cerrar el programa, Armando. Sí, gracias. Pues nuevamente agradecer a todos los que nos hicieron favor de conectarse el día de hoy. Eh, Agradecemos su participación a Valeria, nuestra ponente, a su maestra, la doctora Soledad, a la doctora Elena, y como ya bien dijo, los esperamos el próximo lunes en un programa más. No falten. Muchas gracias, buenas noches, descansen todos. Hasta luego. Saludos a Muchas todas, gracias. todos también. Hasta luego. Gracias, doctora Elena. Un abrazo. Bye bye.